¿El alcoholismo es un vicio o es una enfermedad? Si quieres saberlo, quédate, que este episodio es para ti. Bienvenidos a tu podcast Alcoholismo y Esperanza. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que nos estés viendo. Bienvenido a este podcast. Vamos a hablar un poco sobre el alcoholismo, enfermedad o vicio. Melvin, enfermedad o vicio, es una pregunta que hace la gente. A veces escribe y pone, yo tengo ese vicio. Entonces vamos a tratar la manera de aclarar esta situación. ¿Cómo estás, Melvin? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo para todos, un saludo para Fernando, que siempre nos está apoyando, más en la producción. Comiendo pan dulce. Y aquí contento de estar una vez más grabando este episodio número 31. 31 episodios, vamos ya, por Dios. Bueno, gracias a Dios, vea, porque estamos ayudando gente. Estamos ayudando gente. Ahora nos escribieron en la mañana, no habíamos visto el mensaje hasta en la tarde, pues pasamos un poco ocupados en nuestro trabajo, pero ahí estamos. Estamos siempre 31. Contestando, y ahora sí, el alcoholismo realmente, las personas como lo ven afuera, ¿lo ven como una enfermedad o lo siguen viendo como un vicio, le llaman? Sí, claro. Y si hay unas diferencias, fíjate que hemos investigado y si hay unas diferencias, pero contanos, ¿a dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar siempre en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, Instagram, Facebook. Nos pueden encontrar también en Apple Podcast, en Spotify, como Alcoholismo y Esperanza. Y también nos puede escribir a nuestro correo y a nuestro WhatsApp. Siempre alcoholismoyesperanza@gmail.com. Y al WhatsApp que aparece en la pantalla para los que no están en vivo en el live, porque también estamos grabando un live. En la pantalla les aparece un QR, usted con su cámara del teléfono la puede escanear y ahí nos puede escribir directamente. Y a los que están en el live pueden ir al perfil y ahí hay un link para que nos puedan escribir también. Y a todos los que están en el live conectados, también les damos la bienvenida por estar aquí con nosotros y esperamos que se queden con toda la grabación que tenemos de este episodio número 31, donde vamos a tratar la manera de lo que hemos leído y lo que hemos entendido sobre si el alcoholismo realmente es un vicio o una enfermedad. Y quisiera que comenzáramos a platicar si nosotros cuando llegamos o cuando estábamos en este momento de actividad, Melvin, ¿por qué creíamos que era un vicio? ¿Por qué vos creíste que era un vicio? Yo siempre, cuando estuve en actividad, siempre, toda mi vida, creí que era un vicio. Aquí en El Salvador se le llama vicio, no sé si en Claro, otros países sí. de igual manera. Vicio es algo que es costumbre, que lo haces ocasional o lo haces cuando hay un evento y que de repente se te va haciendo costumbre, se te va haciendo costumbre y piensan que es fácil dejarlo porque como es alguna costumbre que solo cambiar de localidad o cambiar de amigos o de colonia, de barrio, ya ese vicio, esa costumbre va a desaparecer. Yo igual así lo veía, porque así me lo inculcaron, pues. Claro. Se ve en algún momento como un problema moral también. Creen que eso es como, no, es que ese problema es algo moral, es que vos sos bien sinvergüenza. Y sí, sí, realmente el que toma es una persona sinvergüenza, fuimos personas nosotros que ya no estamos en esto, unas personas sinvergüenza, pero lo catalogan como un problema moral. Un vicio se puede catalogar como un problema moral porque no solo está el vicio del alcohol, hay otros vicios también en la gente que se encasqueta, ¿verdad? Pero como nosotros nos vamos a ir entrando al problema del alcohol, a la persona que tiene un vicio se juzga. Exacto. A la persona que tiene un vicio se juzga, Eso es lo que te ¿verdad? iba a decir. Cuando las personas, los familiares, amistades, si sos un adolescente, las personas adultas que no conocen hay mucha gente que ahora ya sabe que esto es una enfermedad, porque es una enfermedad. Claro. Eh, No dicho por Lo nosotros. dicho por nosotros, No, no, la no. Claro, Organización Mundial de claro. la Salud Así es. lo catalogó como una enfermedad, Así es. como tal, pues. Fíjate que como lo ven como un vicio, le dan el tratamiento moral. Yo crecí y no sé si cuando vos estabas pequeño estaban los famosos bolitos o drogadictos de las Siempre, colonias. siempre han existido, en Entonces, todos los por tiempos. ejemplo, a mí mis abuelos, mis papás, o gente mayor decían, es que el hijo de fulana es vicioso, agarrado del vicio, agarrado malos vicios, decía. Entonces, ahí se me fue metiendo en el subconsciente que
que el ingerir alcohol o drogas o cualquier otro tipo de sustancia que te sacara de tu realidad era un vicio. Claro. Y como tal, cuando yo ya lo empezabas a hacer, eh, estabas empezando, ¿verdad? Porque uno comienza. Entonces ahí te empezaban a tratar y no solo cuando comenzás, sino cuando ya has descendido bastante, ya has profundizado bastante, ya en la enfermedad, te empiezan a dar un tratamiento moral y te empiezan a decir, mira, pensá en tu salud, pensá en tu familia, pensá en tu papá cuando estaba adolescente, pensá, o sea, te empiezan a decir, mira tu trabajo. Por eso piensan que es un problema moral y no es esa el No, y tratamiento. el tratamiento de un vicio versus una enfermedad, que vamos a ver eso, o como lo dice, porque la Organización Mundial de la Salud lo diagnosticó como un trastorno del uso del alcohol. O sea, es una enfermedad porque es un trastorno, pero sigamos en este punto. Cuando alguien cree que esto realmente es un vicio, la gente puede pensar en algún momento, si no se le da tratamiento, que lo puede dejar únicamente teniendo fuerza de voluntad. Por ejemplo, eso es uno de los problemas que siempre se ha dado, que la gente dice, no, es que solo tenés que tener un poco. Bueno, nos han escrito un montón de gente. Hace poco nos escribió alguien y nos dijo eso exactamente, de que no necesitaba, que nosotros los estábamos engañando, pues, que no engañáramos a la gente y que lo único que podía dejar esto era a través de un poco de de fuerza de voluntad y que la gente lo podía dejar. Si se le da ese tipo de tratamientos a las cosas, es muy probable que la gente nunca lo deje, porque lo que nosotros padecemos, lejos de ser cualquier otra situación, no es un vicio, ¿verdad? Porque también al nosotros ver esta enfermedad como un vicio, nunca le vamos a dar un tratamiento adecuado, Exacto. cual sea el tratamiento, porque no vamos a batallar con qué tratamiento es el mejor, ni que nosotros tengamos la varita mágica para que la gente deje de beber, como siempre se los hemos dicho. En el episodio pasado hablamos cuáles eran los tratamientos que podía llevar un enfermo, o sea, el que padece esta enfermedad, cuáles eran los tratamientos que podía optar. Habían opciones, o sea, el nosotros no funcionó. Mencionamos cuál es el que no había funcionado a nosotros y también mencionamos cuáles existían, No, pues. y de hecho ahorita está escribiendo una persona ahí que lo que se necesita es dominio propio. No, está Está bien. bien. Si a él le sirve, está bueno. O sea, nosotros no estamos queriendo catalogar de que si usted tiene o no tiene un vicio. Lo que nosotros queremos es que entienda que lo que nosotros sí padecemos, probablemente la persona esta que dice que se liberó a través de la voluntad del vicio del alcohol y del vicio del crack, lo puede haber dejado, está bien, ¿verdad? Nosotros sí tenemos muchas historias que contar, tal vez no nuestras, pero de muchas otras personas que hemos escuchado en estos años que hicieron como esta persona por un tiempo y por supuesto que se dejan y que después vuelven a recaer y es peor. Y después terminan viniendo a los grupos a decir, como lo hicimos nosotros algún día, que ningún otro tratamiento nos había funcionado. Acabamos de, bueno, yo escuché ayer, creo que fue un caso de una persona que intentó, no, fue a los grupos de autoayuda, intentó, dijo que no le fue suficiente, se fue, se mantuvo sobre por un Ah, tiempo, pero cierto, cierto. después Ujú. volvió a recaer, o sea, recayó, pues, porque, o sea, tarde o temprano vas a recaer, porque no seguís un lineamiento de una recuperación, no seguís la línea de la recuperación, porque hay tablas. Porque nosotros hablamos desde la subjetividad, o sea, hablamos de la experiencia de nosotros, pero esto ya es, también hay cosas objetivas, pues, es una realidad, como la matemática, 2 más 2 es 4, hay una tabla, está atrás de nosotros, es una tabla cómo el enfermo alcohólico va descendiendo, y también hay una tabla de cómo se va recuperando. Así es. Que vean esta tabla, hasta dónde pueden estar, en qué punto están, y si han dejado de beber y cuánto tiempo llevan de beber, también hay una tabla de recuperación. Y ellos pueden ir viendo en qué etapa van de la recuperación. Es que lo que pasa es de que la gente puede pensar de que ahí nos acaban de decir que no somos humildes, pero es que no queremos como forzar a la gente a que crea lo que nosotros creemos. Es que a nosotros sí nos ha funcionado esta parte. No podemos venirles a hablar de cosas que no nos han funcionado a nosotros. ¿Y por qué nosotros creemos? Porque así lo hemos vivido, que esta enfermedad, y bueno, ya lo dijimos, que no somos nosotros los que hemos dicho que es una enfermedad. Es que ya está diagnosticado, ya está catalogado. La Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como una enfermedad. Y esto no es de ahora, esto fue allá por los 40 que se diagnosticó, que se dijo que era un trastorno del uso del alcohol.
Entonces, cuando uno le da al alcoholismo un tratamiento de vicio, pueden haber este tipo de comentarios, por ejemplo, ¿verdad? Porque no se le da, o por lo menos a nosotros no nos dieron el tratamiento adecuado en algún momento para que nosotros podríamos determinar de que realmente teníamos un problema. Y ahí comenzamos, que nosotros teníamos un problema. Es que solo estaba en aceptar. Pero hablemos con la gente, ¿cuál pueden ser algunas de las razones por las que la Organización Mundial de la Salud pudo determinar que esto que nosotros teníamos con el alcoholismo? Porque vamos a hablar en general, porque las sustancias también, como el amigo que puso ahí que era el crack, esa es también una enfermedad, eh, me trabé, es como el alcoholismo, pues son drogas, eso quería mencionar. Son todo este tipo de drogas. El alcohol es una droga, lo que pasa es que es una droga legal, pero el alcohol es una droga, el tabaco es una droga, el crack es una droga, solo que tienen categorías, pero en las categorías no nos vamos. Que vean el episodio que tuvimos con el doctor Cook para Exacto. que puedan saber cómo están las También con el categorías. doctor Melvin tuvimos También con el doctor unos Melvin doctores tuvimos acá. y son buenísimos, ahí está bien claro esa categorización. Pero vamos al punto, te crea dependencia. La dependencia la de un psiquiatra, un psicólogo. Y a nosotros nos creó dependencia. ¿Te creó dependencia? ¿O cómo ves esa situación? ¿Cómo crees vos? A mí me creó dependencia porque mi mente era lunes y yo estaba pensando el fin de semana, fíjate. Si yo no fui el fin de semana, yo me sentía triste. Si yo no salía un fin de semana. Si yo sentía de que no había tomado lo suficiente, me sentía como que no había hecho nada el fin de semana. Me creó una dependencia a esa sustancia. Va, yo quería, quizás eso es lo que quiero, lo que voy a decir ahorita, lo quería decir más adelante, pero ya que el amigo nos escribió ahí, de lo que consumía era crack, y también lo que nos dijeron, de que somos arrogantes, ¿qué nos dijeron? Sí, no sé, humilde, que no éramos Ah, humildes. Y puede ser que sí, no la éramos verdad humildes. que esta es la realidad, pues lo que nosotros, o sea, no es que sea experiencia de nosotros, es una realidad lo que hablamos. La enfermedad, amigo, no importa, la adicción puede ser adicto a cualquier sustancia o no solo sustancias, sino juegos, mujeres, todo tipo, toda cosa que te genere una adicción y que tú ya no puedas controlar, eso es. Entonces, pero de qué va a depender esta adicción? En esos episodios, cuando vinieron los doctores, ellos decían que esta es una enfermedad del alma. Entonces, lo que nosotros tenemos un vacío en nuestra alma. Y si nunca lo llenamos, podemos hacer, porque al final, el ingerir drogas o alcohol es un hábito, es un mal hábito. Y lo puedes sustituir por otro hábito bueno. Sí, está Sí, bien, haciendo fuerza de voluntad, fíjate pero, que escribe ahí Juan C. que es una obsesión y compulsión, exactamente. exacto, Exactamente, eso es lo que es la enfermedad, es una obsesión, una compulsión, pero eso está diagnosticado. O sea, hay gente que es, como vos decís, obsesiva y compulsiva, no con el alcohol como vos y yo, por ejemplo, sino que con otras cosas, pero son obsesivas. Y esta gente va a donde un psicólogo o a donde un psiquiatra que trate esa obsesión y compulsión. Lo mismo nos pasa a nosotros. Y ya vamos a llegar puede ser el tipo de tratamiento y por qué nosotros tenemos que tener ese tipo de tratamiento. Pero en esa dependencia que nosotros vamos teniendo con el alcohol, nos vamos dando cuenta que, que no es una dependencia física y es una dependencia psicológica, porque yo no les puedo comentar, lo único que puedo comentar es de mi parte, es cuando yo sentía esa obsesión física, no era un malestar, era como una ansiedad, me quedaba hasta reseca la boca, con las ganas yo ya sabía, o sea, del miércoles en adelante yo sentía largo los días, porque yo quería que llegara el día, o el día que yo ya había planificado una salida a la playa o donde sea, me daba una ansiedad física, ¿verdad? Que me mantenía como ansioso y yo quería que llegara ese día, ¿verdad? Y te daba la obsesión psicológica también porque mentalmente, ¿quién en sus cinco cabales está pensando en irse a gastar el dinero de una quincena? Porque yo estaba esperando el pago, cabrón, para llegármelo a gastar. esa es la obsesión. Esa es la Correcto, obsesión que correcto. tenía. ¿Y cuál es la compulsión? La compulsión es que te daba la obsesión porque llegara el día en que ibas a beber, lo pasabas pensando toda la semana con una gran obsesión, perdón,
¿Y qué pasaba? Media vez hacías contacto, venía lo impulsivo, compulsivo, o sea, no podías parar, no podías detener. Entonces, por eso es compulsiva también. Pero ahora, no sé si a vos te ha pasado, ya que estamos tocando ese tema, ahora que yo ya sé que no es, o sea, que el alcohol, la bebida como tal o la droga como tal era solo, era un alergia, pues era una alergia física. Una alergia física, Pero claro. mi enfermedad, ahora que yo ya sé que es una enfermedad y que yo ya sé que soy una persona compulsiva, que soy una persona ansiosa, fíjate que yo nunca me gustó ir al casino o los juegos de azar, pero eso también genera la ludopatía. Y a mí me han invitado y me han dicho, ya sin beber, me dicen, mira, ¿no quieres ir al casino? Veámonos ahí. Yo, no. Y a una ocasión desprecié 3 veces la invitación. Voy a leer ese comentario. Dale, Voy dale. a dar una pausa. Dice así, mira. Dice Juan C., que es el que está escribiendo. Y perdón para los que estamos en la grabación, pero es importante. Queremos tomarla. Dice, la obsesión empieza con un pequeño pensamiento, el mismo que lo alimenta y lo hacemos una obsesión abrumadora y cuando los problemas y no paramos y en esa es la compulsión. Ahí está, ahí está. Entonces, eso es una enfermedad, vos. Es que Entonces estábamos en lo que me a estabas eso es lo que diciendo. te estoy diciendo. Ajá. Si yo ya sé que soy el enfermo y hablo de alcoholismo porque esa es mi enfermedad, pero ¿qué me generaba esa enfermedad? Que era ansioso, compulsivo. Entonces yo no puedo consumir o hacer algo que yo sé que me va a generar una ansiedad o una compulsión. Fíjate que aquí hay una metáfora que podemos ocupar. Por ejemplo, yo tengo problemas de azúcar. Cuando yo no tenía el problema, no tenía controlado este problema, a mí me daba una ansiedad por comer cosas dulces. Y esa ansiedad me producía hambre, mucha, mucha hambre. Y yo no me saciaba. Así le pasa al alcohólico. Es la mejor forma que yo puedo explicar esto. Y es una enfermedad. Yo soy enfermo de diabetes, aunque ya la tengo controlada, porque acabo de ir al doctor y tengo mis niveles súper bien, gracias a Dios. Eh, la tengo controlada, pero siempre sigo siendo diabético. Exacto. Siempre tengo que estar tomándome la medicina. Si te descuidas, Ah, no, si se me descuida, me dispara. así Se me es, dispara. así es el Así, alcoholismo. así, entonces, esa metáfora del alcoholismo, esa obsesión que me daba a mí por comer cosas dulces, porque mira, yo comía una galleta dulce y quería otra y quería, o sea, no me llenaba, no me saciaba. Así era mi enfermedad del alcoholismo. Bueno, así es la enfermedad que yo padezco. Obviamente yo, como estoy en tratamiento, ya tengo una suspensión de esos síntomas. Ya no me dan esa saciedad, porque yo comenzaba a beber y ahí comienza la enfermedad. Cuando yo comienzo a beber, cuando yo pruebo una cerveza, cuando yo pruebo un trago, yo ya no me puedo detener. Y ahí la fuerza de voluntad no es suficiente, porque cuando el alcohol a uno lo agarra, ya no lo suelta. Si usted después de que se toma, pero así a conciencia, vea. No, no, me voy a tomar 2 cervezas y hoy sí la voy a hacer. No, a conciencia. Si usted se toma 2, 3 cervezas y después se queda con ese gusanito que le anda picando por querer seguir bebiendo, aunque ya no lo haga, pero se quedó con las ganas, usted puede hacer que tenga un problema. Porque nadie que no tenga esta enfermedad se puede tomar 2 cervezas e irse para la casa. Tranquilo, porque yo me pude haber ido muchas veces para la casa, pero no me iba tranquilo. Me quedaba con unas grandes ganas, me quedaba picado, Yo me no voy a quedaba, mentir, si yo me iba era porque me pasaba una emergencia de verdad que me tenía que ir, pero iba enojado. claro, claro. Enojado, pues. Dice la Marina Sonia que es una alergia física que al hacer contacto con las sustancias ya no se puede parar, es lo que estamos hablando. O sea, el problema era que comenzás y ya no parás. Entonces vamos a lo de los ludópatas, que no lo somos nosotros. A mí me invitaban, cuando yo estaba en actividad, yo fui un par de veces al casino. A mí me aburría. Cuando yo dejé de beber los casinos, yo no sé ahora, tengo, ni sé a qué debería de ir a un casino. Yo creo que la última vez que fui fue en Panamá, por ejemplo, que ni jugué. No me gustaba jugar, Pero, porque yo decía, pero todavía bebías. sí, claro, pero fíjate bien, yo llegaba allá, llegué a casino aquí en El Salvador, allá en Panamá, no sé, y allá te regalaban todo, trago. A mí me gustaba echar, porque el que estaba en la máquina le regalaban
de todo. Pero cuando me dejaban de regalar, yo le perdía el amor al casino, porque yo no tengo ese problema, gracias a Dios. Entonces, ya no tenía esa compulsión, pero vos ves gente que se sienta y no se vuelve a parar de la máquina. Es que mira, en el momento ese, como vos estabas consumiendo alcohol todavía, o sea, tu mente estaba que lo que te generaba dopamina era nada más el alcohol. Podías probar otras cosas adictivas, pero cuando la mente está enfocada en una sola adicción, ahí está. Y hay gente que va al casino y no bebe, porque a ellos no les gusta, o sea, es su pila es el Pero no casino. salen de ahí. Es correcto, pero no Vaya, salen de ahí. ahora te voy a contar algo que no me da risa, pero sí le pongo cuidado. Allá donde trabajo yo, en Metapan, han puesto unas maquinitas de peluches. Y yo soy obsesivo, compulsivo, porque así era mi manera de beber. Yo tomaba la primera cerveza y yo no me podía parar, yo no podía detenerme. O sea, era una compulsión por beber y por que nunca terminara, horrible, pues. Mira, le puse $10 a esa maquinita. $10 le puse. Y llegó el que llega a traer las monedas como en la noche. Y ahí me hicieron la pregunta, ¿cuánto le sacarán a eso? O sea, ¿cuánto le sacan? Pero por lo menos yo hoy le eché $10. Pero era una obsesión o sea, por sacar un peluche, imagínate. Y después me dio risa y me fui a sentar. Dije, de ahí, esa es la obsesión. O sea, yo siempre voy a ser obsesivo, siempre voy a ser compulsivo. Lo que tengo que es ponerle cuidado a las cosas No, que ando y la haciendo, verdad ¿verdad? de que si uno trata esto como una enfermedad, que es un problema de de la salud, es un problema de salud mental, esto se trata. Bueno, aquí en El Salvador, no sé en otros países, pero aquí en El Salvador, el hospital, el único hospital, por cierto, que trabaja eh, el tema del alcohólico es el hospital psiquiátrico. Hay una ala, no sé cómo se llama, vos, Fernando. Acá está por Una, no, Purgatlán. no, pero ¿cómo se llama? Ala o un espacio solo para alcohólicos. Ese es el que es nacional, ¿no? Sí, el Molina, el que está Pero en está el Soyapan. otro que está acá, por Purgatlán, que es del seguro, que también solo ve. Ah, no, pero estamos hablando del nacional, estamos Ajá, hablando del seguro social, que vos estás hablando del policlínico. el El policlínico. policlínico también, porque el policlínico tiene psiquiatría, es el único donde tiene psiquiatría, entonces obviamente atienden a los alcohólicos ahí en el policlínico y allá en el Molina, que es el nacional, que es psiquiátrico también, un hospital psiquiátrico grande, porque tienen todas las especialidades de psiquiatría, atienden a los alcohólicos. Entonces, la salud a nivel nacional, los gobiernos a nivel nacional, o por lo menos este gobierno desde hace mucho tiempo atrás, ha trabajado. Imagínate que el mensaje de Alcohólicos Anónimos acá en El Salvador acaba de cumplir 70 y picha de años, creo, no me 78 acuerdo. años, estuvimos de Yo aniversario el mes acabo de hablar pasado. de ese tema y ni me acuerdo cuándo fue, pero acaba de cumplir 70 y pico de años. Y desde entonces, fíjate, desde entonces ya se trataba el problema del alcoholismo como un problema de salud mental. Había una persona ahí que premió para que a los alcohólicos que ya los trataban ahí no adecuadamente, porque en ese entonces había mucho desconocimiento, pero esa persona luchó para que se tratara de manera digna y humana a los alcohólicos, porque sabía que tenían una enfermedad, ¿verdad? Entonces, eh, es un problema, es una enfermedad. No nos gusta aceptar, es por supuesto a nadie le gusta estar enfermo, ¿verdad? Mira, y nos van a escribir, nos van a decir que yo bebo normalmente, yo puedo, sí, está bien. Como lo vuelvo y lo repito, si usted bebe ocasionalmente, en las fiestas, en Navidad, en Semana Santa, o que se casó alguien, o que cumplió años la hija, que cumplió años el perro, está bien. Es ocasional, no tiene problema. Pero esta tabla la hizo un doctor. Justamente yo ayer estaba sentado enfrente y aquí dice, ¿verdad? La parte azul, que es la parte donde el alcohólico bebe moderadamente, ocasionalmente. El doctor dice, la parte azul señala cómo empieza a beber el futuro enfermo alcohólico. El futuro enfermo alcohólico. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es progresiva y de fatales desenlaces. Hay una cosa que es importante de la enfermedad, nos atrapa. Vos decís que hay gente que puede, ok, hay mucha gente que puede beber normalmente. Normalmente, para que no se equivoquen, es
que yo me tomo una o dos cervezas y vuelvo a beber una o dos cervezas ahí a los 2 años. Hay gente que está presa ahorita porque aunque bebía a los 6 meses, cada vez que bebía no se podía controlar. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque puede ser engañoso para muchos decir, sí, que yo bebo cada 6 meses porque cada 6 meses cumpleaños mi hija, mis hijas, y por eso a ese tiempo yo vuelvo a beber, pero descontroladamente. Entonces, hay gente que ese día que bebió, que no se pudo controlar porque comenzó a beber y no se controló, terminó preso. Y eso es una enfermedad. Lo que pasa es que no lo hace todos los fines de semana porque existe el mal concepto que el enfermo alcohólico es todo aquel que tiene situación de calle. Y no es el que tiene situación de calle. El alcoholismo es una obsesión en el cual uno comienza a beber y no puede controlarse. Y mira, Independientemente lo hagas. Mira, pues, dicen que todo el mundo bebe y no, hasta nosotros hemos hablado de eso en diciembre, 24 y el 31. Pero hay gente que bebe especialmente ese día, se compra una botella de whisky, se toma unos 2 o 3 tragos y la botella le dura hasta el otro año. Eso está bien. O sea, si alguien lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. no Yo no podemos, puedo. nosotros no O podemos. sea, yo definitivamente no puedo. Y no lo voy a intentar. Porque hay gente que puede decir, mira, pero ya tenés un par de años, ya debe. No, es que no lo voy a intentar porque yo he visto personas, aquí en el grupo hay una persona que tenía 16 años de no consumir ninguna bebida alcohólica. Probó la bebida, comenzó bien y terminó en una borrachera larga hasta regresar a los grupos. Entonces no hay un método más que solo el proceso espiritual que te lleva a esto. Pero ¿por qué es un proceso espiritual? Vos lo acabas de decir, pero repetí por qué es un proceso espiritual el que nosotros vivimos. Fíjate que, o sea, no es el dejar de beber que es el proceso espiritual o la parte espiritual, sino que la parte espiritual juega su papel más importante en la parte de la recuperación. Cuando vos decís, vuelven a beber, recayó de 16 años, botó, hizo 10 años y volvió a recaer, es porque venimos vacíos, venimos con un vacío en el alma. eh, Venimos, o sea, con una soledad, con una tristeza, cuestiones que nos han marcado durante nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia. Entonces, así es, así, eso es lo que nos lleva a beber. Lógicamente, si nosotros paramos y no dejamos de consumir, pero si no llenamos, si no reparamos eso que tenemos en nuestra alma, en nuestra mente dañada, eh, no vamos a entrar en una recuperación como tal. Cómo se vive este proceso? ¿Cómo lo estás viviendo este proceso espiritual? Porque no quiero que la gente tampoco piense que vamos a hacer una secta o estamos en una secta. ¿Cómo se vive este proceso de recuperación, que es un proceso netamente espiritual, no religioso? Pero ¿cómo se vive? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace? ¿Cómo esta terapia logra que nosotros dejemos de beber? Hagamos una pausa de la bebida, porque eso es lo que hacemos, una suspensión diaria de la bebida y comencemos a trabajar en un proceso de recuperación. Pero comencemos en la pausa que hacemos, porque todos estamos pausados de beber ahorita, Sí. todos. ¿Cómo comienza eso? ¿Cómo hace el grupo para que nosotros podamos parar de beber o de consumir otra sustancia? No, para parar de beber, pues, es la experiencia de personas que han pasado por lo mismo que vos llegas, con los mismos problemas que vos llegas, con la misma soledad con la que vos llegas y con el mismo problema de adicción con el que llegas, sea droga, alcohol, piel, lo que sea, cocaína, éxtasis, todo lo que sea, y que vos ves a alguien cuenta su experiencia, que pasó por lo mismo, haces un puente con esa persona por las cosas que le pasaron en la calle o por las cosas que le pasaron en su infancia, te vas fijando. Entonces ahí empieza. Porque un proceso espiritual es que tengas un poder superior que te ha sacado de donde estás. Pero en ese momento esa persona se vuelve tu poder superior. Porque estás diciendo, hey, si este pudo, ¿por qué yo no? O sea, esa persona empieza a ser tu primer poder superior que vos vas a tener en estos grupos. Y vas a ir
agarrando la experiencia de ellos. Y aparte el acompañamiento, pues, porque uno puede agarrar la experiencia, pero si uno no quiere o está indeciso o dudoso, ellos también te acuerpan y te acompañan, pues, y saben cómo, o sea, el que está allá en estos grupos, él ya sabe cómo viene un compañero y él ya sabe que cuando él se va para la casa, él ya sabe que va a ir a sufrir, él ya sabe que cuando llega un fin de semana está sufriendo, entonces ahí está llamando, está, va a llegar al grupo, o sea, te van dando ese acompañamiento, así es como te empiezan a arrancar esa obsesión. No, y aparte de todo es que el compañero que ya está aquí en el grupo, cuando uno llega, ya vivió esas situaciones. Entonces es más fácil que alguien que ya vivió lo que estás pasando te dé una salida a lo que estás viviendo, a que alguien que no tenga este problema, porque la gente que no tiene esta enfermedad que se llama alcoholismo, que ya hablamos que no es un vicio, no entiende cómo vos no podés tomarte 2 cervezas y parar. Y mucha gente te dice, es que sabes que tu problema es que tomas mucho. Pues sí, yo sé que mi problema es que tomo mucho. Deberías de tomar poquito. Pero ¿por qué no puedes tomar? Ajá, entonces el problema es que nosotros no podemos tomar así, porque tenemos una enfermedad, porque nuestra enfermedad radica en nuestra mente, porque nosotros no podemos controlar este problema y que la única forma es a través de un proceso de recuperación donde trabajas tu alma, tu espíritu y tu interior. A través, fíjate que cómo te recuperas, a través de escuchar a los demás, de lo que los demás están pasando. Así es como te vas recuperando. Entonces, por eso es que nosotros cuando la gente nos escribe, les preguntamos si conocen algún grupo. Y los que no conocen un grupo o no tienen grupo cerca, les mandamos un link para que se conecten, porque sabemos que encontrar personas con el mismo padecimiento de uno es más fácil. Esto es como cuando hablas con un diabético, por ejemplo, o hablas con una persona que tiene la presión alta. Hablas hasta de medicamentos con ellos. Hablas de que, mira, es que yo esto, ¿y vos qué haces? O te recomiendan brebajes Ajá. Fíjate naturales, que a mí me ayudó esta esto y planta. en cuánto andas la glicosilada, y en cuánto andas el azúcar, y en cuánto andas la glucosa, y comenzás a platicar con esta gente y te das cuenta que cuando alguien padece tu mismo problema, es más fácil que te ayude. Lo mismo pasa con el alcoholismo. Si encontrás a personas que padecen tu mismo problema, es más fácil que te ayuden porque te van a decir, mira, ¿y vos cómo hacías para estar en lugares que la gente estuviera bebiendo? No iba. ¿Pero y cómo? No iba. Tuve que no ir. ¿Por qué? Pues porque al yo ir, corría el riesgo de que yo volviera a beber. Encontrás personas que te entienden. Encontrás personas que te dan la salida. Pero ¿qué te va a decir alguien que no tiene esa enfermedad? Mira, ¿y cómo hago para estar en lugares que está la gente bebiendo y hay alcohol y yo, y yo tengo que estar ahí? No te va a decir no vayas. Tenés fuerza de voluntad y no tomes. O sea, es mentira, mo. Mira, la fuerza de voluntad funciona, pero tarde o temprano se quiebra. La mejor manera es evitar. Esa es la mejor manera, pues evitar. Totalmente. La mejor manera es evitar y a veces ha tocado y toca alejarse de las personas que siempre lo andan a uno. No, es que tienes que tocar eso, es primordial Lo que para. pasa es que es bien doloroso, es la verdad. O sea, yo te he contado 1000 veces de que a mí me costó eso. Alejarme de las personas con las que yo bebía. Fue una cosa bien difícil para mí. Pero al final, hoy doy gracias a Dios de que lo hice. Alejarme de los lugares también, yo me costó, ve. Yo había lugares que yo eran como íconos para mí, pues para yo poder estar. Pero me tuve que alejar. Y lo más principal, pues estar en el grupo, ¿no? Porque a mí me ayudó mucho estar en el grupo y eso es lo que, ese apoyo espiritual que yo necesitaba. Quiero decir que no estamos compitiendo con ninguna iglesia, ni religión, ni No, nada, porque cualquiera puede pensar de que, de hecho, nosotros dos somos creyentes, pues, y cada quien va a su denominación religiosa correspondiente. Pero aquí no venimos a hablar de religión, aquí venimos a hablar de espiritualidad. no, y eso cuando hablamos de espiritualidad, pues no hablamos de una religión como tal, ve así, ser espiritual es ser agradecido. O sea, Hacer lo bueno. saber de dónde venís y agradecer, agradecerle a la vida.
porque aún estás vivo, o sea, ya no No, valerte por vos, por y tu cómo en ego, los por grupos te ayudan en este fortalecimiento espiritual, porque hay cosas que están en los libros sagrados, como, como amar a tu prójimo, y aquí te enseñan el amor a los demás, el amor a, cuando te confrontan con cosas que vos estás haciendo mal y te dicen que no lo hagas, no está bien. Ahora no te obligan, pues, sino que sugieren. te dicen qué es lo que te puede pasar. Y con ese amor que te dan, vos vas fortaleciéndote, tarde o temprano te va a llegar la luz de la razón. O sea, yo tuve que pasar que 11 de 12 años en los grupos para poder regresar a una iglesia. O sea, yo no fue fácil para mí. Y hay gente que ha regresado rápido, pues, pero cada quien lleva su proceso. Nada aquí es obligación y todo es voluntario. O voluntario hacia uno mismo, porque la gente aquí se sigue recuperando. Y así es como hay gente que se sigue recuperando, hay gente que se sigue yendo. Sí, sí. Y, no, y eso no se puede detener. Es un entra y sale que nosotros no podemos detener. Pero yo sé que yo sí tengo que estar acá. Yo sí tengo que estar acá. Eso es lo importante, pues que sepamos que esta es una enfermedad perversa y es del alma, pues y radica en la mente. Vea. De ahí es donde nosotros estamos enfermos. Por eso que esta enfermedad la trata un psicólogo, un psiquiatra como tal. Y y ellos te dan un proceso y te dicen exactamente lo mismo que te dicen en los grupos. Miren, no vaya a esos lugares, aléjese de esas personas. Es como cuando, es lo mismo, es como cuando alguien está sufriendo y lo ha dejado la pareja y que siente que se le ha ido su vida y que le dicen, hace un contacto cero, le dicen, o sea, cortar de raíz. Aunque sufras, pero ya no te acerques, ya no le hagas una llamada, es lo mismo, sí. Aunque te duela, no vayas a esos lugares. El mismo tratamiento te dan ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ellos ya te ven tranquilo, ya pasaron un periodo de que estás en abstinencia, ellos te mandan, mire, vaya a un grupo, vaya a una iglesia. Y no estamos diciendo que no tienen que ir. ¿Cómo Exacto, no? Claro que tienen que ir donde un psiquiatra, donde un psicólogo. Por supuesto que tienen que ir, porque ellos tienen la ayuda profesional. exacto. Nosotros no tenemos la ayuda profesional. O sea, ninguno de los dos aquí sentados somos psicólogos, pues. Nosotros solo hablamos de nuestra experiencia, que es lo que les hemos compartido en estos 31 episodios que hemos grabado. Nada más que la pura experiencia nuestra. De hecho, yo tuve que, mi base, los grupos, como base, hasta el día de ahora. Tuve que ir a un psicólogo, tuve que ir me gustó ir a la iglesia y abonándole siempre a mi recuperación, tuve que empezar a hacer ejercicio, eso le abona a que antes está fuerte tu espíritu, o sea, te va abonando, pues mi grupo, los grupos es la base para mí, pero le he metido de todo, pues y me ha funcionado hasta el día de ahora. Nadie me ha dicho, no, mira, eso no lo hagas o aquello sí, no, que si a mí me funciona y si todo es bueno, ¿por qué no lo voy a hacer? Y si a usted le funciona el método que le esté funcionando, hágalo. Hágalo, no lo deje de hacer. Solamente no vuelva a beber. Eso es todo. No vuelva Y a beber. y si deja de beber, pero también tiene que ser un buen padre, o sea, buscar esa recuperación, ser un buen hijo, ser un buen empleado, ser un buen ciudadano, pues, o sea, eso es una recuperación, eso es ser espiritual. Así es. No es que nos vamos a arrodillar y que, como una vez yo lo dije, que le vas a ir a dar la mano, o sea, si crees en Dios, le vas a dar la mano, hola. No, si ser espiritual es ser un buen empleado, un buen hijo, un buen hermano, o sea, eso es ser espiritual. Eso es lo que eso es lo que aprendemos en una recuperación, que cuando andamos en actividad yo ni bueno ni saludaba a nadie. No, y es igual, O igual. sea, Y aquí aprendemos a dejar la vida y la y voluntad en manos de Dios, si pues. yo daba un billete de 10 y me daban un vuelto de un billete de 20 yo me lo agarraba. Mm. Y yo iba pensando, me quedo para un 6. O sea, ahora no. Ahora me dan un dólar, mire, me dio de más. O sea, eso es ser espiritual, si no es algo fuera de No, y eso hasta podría ser que uno quiere ser moralista, pero imagínate esa persona que sea una venta de fruta y le robas un vuelto, tal vez es toda su ganancia del día, o sea, no te pones a pensar en eso y uno cuando anda en actividad no piensa en esas no cosas, pues, pienso. o sea, es imposible que queramos nosotros hacer creer que en actividad van a cambiar esos patrones, es Y que imposible. no estamos hablando de ser moral, o sea, moralistas, ser con normas religiosas, normas morales, que lo que no, si aquí cada quien forja su propia moralidad o sus propios conceptos, pues media vez uno no afecte a nadie y no se afecte uno. Por lo menos yo ya no me afecto, mi cuerpo
metiéndome sustancias que me van a hacer daño. Ya no me afecta mi mente y estando yo bien de mi cuerpo, mi mente, yo puedo estar bien con los que están a mi lado. Así es. Antes no, yo solo metía cosas tóxicas. Mi mente estaba dañada. Yo era irritable ante la gente. Entonces ahora, gracias a Dios, ya no, pues. Eso es lo que hablamos acá. No hablamos de que, mire, usted no, que como lo hablan en la iglesia, el padre, debe hacer esto, que los mandamientos. No. Sencillamente estamos hablando de una recuperación como tal, pues. Así que, amigos, si estás hasta este momento del podcast, hemos tratado la manera de hablar sobre el alcoholismo, ¿es un vicio o una enfermedad? Hay muchas dudas sobre eso y pues hemos tratado de, con nuestra experiencia, decirles cómo realmente nosotros vemos si esto realmente es un vicio o es una enfermedad. Y la conclusión a la que nosotros hemos llegado es que el alcoholismo realmente es una enfermedad. Así que hemos llegado al final de nuestro episodio número 31. Les agradecemos mucho por la gente que nos ha escrito, que ha compartido nuestro podcast, que ha pedido ayuda también. Hasta ellos les agradecemos porque de ellos nosotros también nos nutrimos de ese problema. Estamos siempre dispuestos a ayudarle. Escríbanos a todas nuestras redes sociales, a nuestro correo electrónico, alcoholismoyesperanza@gmail.com, a nuestro WhatsApp también nos pueden escribir de cualquier parte del mundo. Hoy nos escribió alguien de Alemania, y pues obviamente por las cuestiones de los horarios no hemos coincidido como de respondernos tan rápidamente, pero estamos pendientes también a ver cómo les podemos ayudar y sabemos la necesidad que existe afuera de las familias porque la gente deje de beber. Pero lo primero es querer uno, ¿verdad? Porque si uno no quiere, y les hemos dicho a varios, es bien difícil poderles ayudar. Así que, palabras, Melvin, para cerrar el podcast. No, solo para despedirme y hacer un poco. Ahora sí quiero hacer conciencia a las personas que aún comentan y que consumen, que valore que esto es una enfermedad, no es un vicio como tal, no lo mencionan, sino que es una enfermedad. Haga una prueba y diga, no voy a beber este mes o en esta fiesta, voy a ir tranquilamente, no voy a poder beber. Si usted logra hacer eso, pues está bien, pero si usted ve que no puede contenerse, busque ayuda, que está a tiempo de ahorrarse todo el sufrimiento que nosotros tuvimos que haber pasado, o otros pasaron un peor sufrimiento, aquí está, hasta llegar a la muerte. Ahórrese eso, y porque va para ahí. Esto es progresivo, esto no se detiene y esto es de fatales consecuencias. Así que gracias a todos por sintonizar y gracias siempre a Fernando por la siempre disposición que tiene de venirnos a ayudar y poder hacer toda la producción de este podcast que se llama Alcoholismo y Esperanza. Y como los esperamos en el próximo episodio número 32 y nos vemos hasta la próxima. Gracias.